Listo, allí ya estamos grabando y vamos entonces con esta charla de hoy, que hemos llamado Dos versiones de Ernesto Sábato. Nuestro personaje creo que es bastante conocido, ¿verdad? El escritor argentino Ernesto Sábato. Creo que en particular es conocido por su trilogía de novelas, ¿no? Por esas tres novelas, El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abadón el exterminador. Y en particular, en esa tercera novela, en Abadón el exterminador, Sábato se incluye a sí mismo como personaje y, y en uno de las confesiones, por así decirlo, que le hace a otro personaje de la novela, habla de sí mismo, habla de su infancia y afirma que nació el 24 de junio de 1911 a la hora del crepúsculo. A partir de esos datos, a partir de esa afirmación de haber nacido el 24 de junio a la hora del crepúsculo, esta astróloga, Cristina Vallejo, exactamente, Cristina Vallejo, elaboró esta carta de Ernesto Sábato. Vamos a ponerla aquí a ver si la podemos cuadrar para que se vea mejor. Ajá, elaboró esta carta de Ernesto Sábato, que es la carta con la que normalmente se trabaja el personaje, ¿no? Por supuesto no hay una hora precisa. El Sábato dice que nació a la hora del crepúsculo y estrictamente hablando, la hora del crepúsculo sería un poquito más temprano, ¿no? Es decir, si vamos a creerle a Sábato, entonces este sol debería estar más cerca de la cúspide de la casa 7, a unos 10, 15 grados de la cúspide de la casa 7, para que pudiéramos hablar realmente de crepúsculo, ¿no? Porque el crepúsculo es esa hora de la tarde y ojo, fíjense qué curioso, en castellano el crepúsculo también se puede referir a la mañana, aunque el uso común es definitivamente aplicarlo a la tarde. Pero la palabra crepúsculo lo que describe es esa luz, ¿verdad? Esa luz que aparece en el cielo cuando el sol está por debajo del horizonte. O sea, el crepúsculo es esa hora en la cual el sol, ya por debajo del horizonte, continúa iluminando. Ya sea en la mañana o ya sea en la tarde, ¿no? En ambos casos, aunque normalmente para la mañana se utiliza más bien la palabra aurora, ¿no? Evidentemente. Pero digo, estrictamente hablando, el crepúsculo es el sol iluminando el cielo por debajo del horizonte, ya sea antes del amanecer o después del atardecer. Pero para que eso ocurra, el sol debería estar máximo a unos 15 grados por debajo del horizonte. Así que esta carta en principio habría que corregirla un poco tomando esos datos que da Sábado. Pero lo cierto es que Cristina Vallejo la calcula para las 6:30 de la tarde, para Buenos Aires, el 24 de junio de 1911. Bueno, para Buenos Aires no, para Rojas. Él nació en la cercanía, o sea, en la provincia de Buenos Aires, pero en otra localidad, en Rojas, y entonces para el 24 de junio de 1911 a las 6:30 de la tarde. Bien, y bueno, esa es la carta con la que normalmente, como les decía, se trabaja sábado. Esta que tenemos aquí en pantalla en nuestro programa habitual, en el set. Y digamos que a mí esta carta me parece interesante, definitivamente. No es que la voy a descartar de una vez. Es una carta interesante, pero tengo que admitir que desde la primera vez que yo vi esta carta,
tuve algunas inquietudes, ¿no? Ciertas disonancias, por así decirlo. Digamos que una de ellas, por ejemplo, es que a mí Ernesto Sábato no me parece un personaje uraniano. Fíjense, Ana María dice, y allí estarían en invierno, no cambia la hora del crepúsculo. Bueno, el punto, Ana María, es qué tan por debajo del horizonte está el sol. O sea, independientemente de si estamos en invierno o estamos en verano, la línea, ¿verdad? El punto que tomamos en cuenta es el horizonte, ¿no? Un sol por debajo del horizonte significa un sol que ya se ocultó, independientemente de si estamos en invierno o en verano. Lo que cambia en invierno o en verano, es la hora a la que el sol llega al horizonte, ¿no? Entonces, el razonamiento sigue siendo el mismo, pues, o sea, lo que quiero decir es que si trabajamos con esta carta del 24 de junio de 1911 a la hora del crepúsculo, realmente uno debería poner algo como esto, por lo menos, ¿no? Si el Sol está en el grado 2 de Cáncer, un ascendente en el grado 10, perdón, una cúspide de casa 7 en el grado 17 de Cáncer. Y ojo, esto es una carta con esa corrección. Me gustaría más porque le daría más protagonismo a Neptuno. Neptuno aparecería más protagónico al aparecer en la cúspide de la casa 7, y cercano lo posiciona al ascendente. Entonces, esta sería una corrección que definitivamente a mí me gustaría si tomáramos esta carta. Déjenme regresar vamos a regresar a la de Cristina Vallejos, ahí está. Ok, pero lo que decía es que con esta carta, tal como está calculada a las 6:30, una cosa que a mí me genera ruido es el protagonismo de Urano, porque a mí Ernesto Sábato no me parece un personaje uraniano. En todo caso, me parece un personaje mucho más plutoniano o mucho más neptuniano. O sea, piensen en los tres planetas, Plutón, Neptuno y Urano. Plutón tiene que ver, con las profundidades, con lo transformador, con las oscuridades del alma. Neptuno tiene que ver, con el aspecto onírico, con la búsqueda de lo trascendente, con la necesidad de ir más allá de uno mismo. En cambio, Urano tiene que ver con lo innovador, con lo revolucionario. Un Urano, o sea, de los tres planetas, de Urano, Neptuno y Plutón, ¿cuál sería el que más asociaríamos a la ciencia? Definitivamente Urano, ¿verdad? Urano tiene que ver con la innovación, tiene que ver con todo lo que es el desarrollo de lo tecnológico. Y más bien, Ernesto Sábato es un personaje que le da la espalda a ese mundo de la ciencia, lo vanguardista exactamente. Y Ernesto Sábato más bien tiende a darle la espalda a ese mundo de la ciencia, para transitar por los caminos de las humanidades en general, de la filosofía, de la literatura. Entonces, eh, cuando uno ve la vida de Sábato, no ve la vida de un innovador revolucionario. Como escritor, por supuesto, él tiene sus elementos innovadores, a nivel de lenguaje, pero no es un autor que se caracterice, por el tema de la innovación, más allá del hecho de tener un estilo propio. Es decir, no es un personaje que nos sacuda, con sorpresas, que lo veamos imprevisible, no. De alguna manera Ernesto Sábato establece un tono que es definitivamente un tono, entre Plutón y Neptuno, ¿verdad? O sea, un tono que tiene que ver con las profundidades plutonianas, pero que también tiene que ver, con las aspiraciones a la totalidad y a la trascendencia de Neptuno. Allí es donde ubicamos a Ernesto Sábato. Y en ese sentido, esta carta tiene algo bueno, y es que el Sol aparece encuadrado entre Plutón y Neptuno, ¿verdad? O sea, es decir,
una de las razones por las cuales esta carta me funcionaba era el hecho de que el Sol apareciera entre Plutón y Neptuno. Un Sol encuadrado entre esos dos planetas es un Sol que efectivamente se mueve entre esos dos arquetipos, entre el arquetipo de las profundidades y lo transformador y el arquetipo de la trascendencia y la búsqueda de algo más allá de uno mismo. Entonces eso podía tener sentido, pero definitivamente no me cuadraba el Urano tan protagónico. Otra cosa que tampoco me parecía que tuviese tanto sentido es el Marte en la cúspide de la casa 4. Digamos que la historia familiar de Ernesto Sábato no es una historia familiar que pareciera hacerle justicia a un Marte en Aries en la cúspide de la casa 4. No hay, digamos, como temas de lucha, de conflictos, de esa carga agresiva que uno pudiera asociar a Marte. Otras cosas sí funcionaban bastante bien, ¿no? Por ejemplo, la cuadratura Venus-Saturno. La cuadratura Venus-Saturno, para la imagen de lo femenino que aparece en las novelas de Sábato, esta cuadratura Venus-Saturno puede funcionar bastante bien porque siempre hay como una especie de barrera, ¿no? O sea, hay una dificultad para entrar en contacto con lo femenino y con la promesa de amor que pueda haber en la imagen de lo femenino. Entonces esa cuadratura Saturno-Venus podía tener sin duda sentido. Al igual que la cuadratura Quirón-Luna, o sea, las dos cuadraturas, Saturno a Venus y Quirón a la Luna, definitivamente hacen sentido, tienen sentido en esta carta. Cosas que de repente uno podría, bueno, otra cosa que también tiene mucho sentido serían las dificultades económicas que vivió Sábato. Sábato vivió épocas de gran dificultad económica, y el hecho de tener a Quirón en la casa 2 también sería algo que cuadraría allí, y el infortunio en la casa 2. Pero ¿qué ocurre? Es cierto que él tuvo dificultades económicas, pero esas dificultades no fueron nunca algo que le impidiera seguir adelante, que lo apartara de su vocación. Incluso fue un factor que generó mayor unidad con su pareja de toda la vida, con Matilde Kuminski, este, y, y además no se explicaría en una carta como esta el hecho de que eventualmente llegara a tener bienestar económico. O sea, no es es una persona que tuvo problemas económicos al inicio de su carrera como escritor, pero que luego, con el tiempo, llega a desarrollar una indudable prosperidad material. Y esa prosperidad material sería difícil de entender con ese quirón y ese infortunio en la 2. Lo único que podría ayudar sería el trígono, ¿verdad? El trígono del Quirón a Júpiter en la 10. Vicky, y la cercanía de Mercurio y Plutón en Géminis en su creación. Ah, bueno, también, ¿verdad? Pero fíjate qué ocurre aquí. Con Mercurio en Géminis, bueno, otra cosa, la luna en Géminis, ¿verdad? Tenemos un sol en Cáncer, la luna en Géminis nos da un sol Cáncer subtono Géminis, ¿verdad? Lo cual definitivamente cuadraría con el tema de un escritor. Este, y, y el hecho de que además Mercurio, regente de Géminis, estuviese allí subraya el tema del escritor, y la cercanía a Plutón estaría dando ese tono de oscuridad. Pero de nuevo, allí podríamos decir que me sorprende el exceso de Plutón. Es cierto que la escritura de Sábato es muy plutoniana, pero aquí digamos que hay un cargar las tintas exclusivamente hacia el tema de Plutón, a tal punto que Neptuno queda casi huérfano. O sea, el Sábato que aparece en esta carta es un Sábato mucho más plutoniano que neptuniano.
Bien. Y, y a ver, algo más que quería decir con respecto a esta carta. Eh, bueno, sí, bueno, probablemente hay algo más, pero irá saliendo. Lo cierto es que esta es la carta con sus elementos. Perdón. La otra cosa que me molesta de esta carta es el sol en la casa 6. Ernesto Sábato no me parece un personaje de sol en casa 6. Es un personaje que tiene una tendencia mucho mayor al tema del protagonismo. A ver, Claudia dice, la cercanía de las Lilith en casa, bueno, las Lilith están al final de la 11 y comienzo de la 12, ¿no? La Lilith natural en la cúspide de la 12 y la Lilith osculatriz en la 12 propiamente. La Lilith 1181 es la que está en la 11 y sí podría cuadrar, por ejemplo, con la militancia en partidos de izquierda de Ernesto Sábato, sobre todo su paso por las juventudes comunistas, ¿no? Él llegó a ser incluso secretario de las juventudes comunistas en 1933. Él se inscribe en el Partido Comunista Argentino en 1930, en la época de ese primer golpe de Estado, bueno, que enfrenta a la Argentina al primer atisbo de lo que serían las dictaduras que van a venir posteriormente. Y en ese momento él se inscribe en el Partido Comunista. Entonces, bueno, la solidaridad representada por Lilith 1181 en la casa 11 podría ir un poco por ese lado, ¿no? Sí, ¿no? Podría tener que ver. Pero lo que les estaba comentando es que a mí Ernesto Sábato no me parece un personaje de sol en casa 6. Creo que a pesar de que él muchas veces puede hacer o pudo hacer o sea, o pudo proyectar una imagen que podía hablar como de una apuesta por la humildad, por el bajo perfil. En la práctica era un personaje protagónico, en la práctica era un personaje que se destacaba, era un personaje que tenía este peso específico, que daba sus opiniones con mucha fuerza, que al final protagonizaba, que terminaba protagonizando. Entonces me cuadraría mucho más un sol en casa 1 o un sol en casa 10 o un sol en casa 5 o por lo menos un sol en una casa cardinal, pues, ¿no? Pero un sol en casa 6 definitivamente no me cuadra con el personaje, el tipo de cosas que me generan ruido. Ojo, ninguna de estas objeciones que estoy haciendo sería un argumento para descalificar esta carta, porque también evidentemente las articulo desde el momento en el que tengo otra carta para comparar. ¿Y cuál es esa otra carta para comparar? La otra carta para comparar es la que proviene de su partida de nacimiento. Resulta que en un libro que se llama Ernesto Sábato el hombre, hay un facsímil de su partida de nacimiento y a pesar de que está bastante pixelado, cuando uno le dedica el tiempo suficiente para descifrarlo, hay dos cosas que quedan totalmente claras. La primera es que la fecha del documento es 4 de julio. O sea, el documento está fechado el 4 de julio. Y en el documento se dice que el día de ayer, ¿verdad? O sea, el día de ayer, a las 7 de la mañana, nació una criatura de sexo masculino, y bueno, esa criatura de sexo masculino era Ernesto Sábado. Entonces, el documento está fechado el día 4 y nos dicen que el nacimiento fue el día anterior a las 7 de la mañana. Y eso nos da otra versión de Ernesto Sábato. No es la versión que el propio Sábato da de sí mismo. Sábato insistió mucho una y otra vez
sobre esa fecha del 24 de junio. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan que el personaje o uno de los personajes sobre héroes y tumbas, el personaje de Fernando, el que escribe el informe sobre Ciego, ese personaje comienza el informe sobre Ciego dando su fecha de nacimiento y ese personaje también da como fecha de nacimiento 24 de junio de 1911. Entonces, ya en Sobre Héroes y Tumbas, un personaje muy importante, un personaje que evidentemente sirve para proyectar muchas de las obsesiones de Sábato, que es ese autor del famoso informe sobre Ciego, tiene como fecha de nacimiento ese 24 de junio, en un claro guiño, ¿verdad?, del autor. Entonces yo creo que sí, que Ernesto Sábato estaba convencido de haber nacido el 24 de junio. Aunque en el mismo texto de Abadón el Exterminador, él agrega que lo inscribieron el día 3. O sea, y trata de explicar la distancia, el tiempo transcurrido entre su nacimiento, el día 24, y esa inscripción el día 3, diciendo que su mamá estaba enferma y por eso lo vinieron inscribiendo, fue el 3, como que si titubearan en inscribirlo. El razonamiento no se sostiene, ese hilo de Ernesto Sábato en Abadón el Exterminador realmente no tiene mucho sentido, primero porque la inscripción no fue el día 3, la inscripción fue el día 4, y lo que se dice en el documento es que nació el día anterior, que nació el día 3, lo cual sugiere que de alguna manera Sábato estaba al tanto de la existencia de ese documento que decía que había nacido el día 3, aunque por alguna razón decidía ignorarlo. Y el segundo punto es que realmente no había transcurrido mucho tiempo. Es absolutamente normal que un niño que hubiese nacido el 24 fuese inscrito el día 4 o el día 3 del mes siguiente. O sea, no hay nada de anormal en esos tiempos. De la misma manera que tampoco habría nada de anormal en que hubiese nacido el día 3 y lo hubiesen inscrito el día 4. Es decir, todo forma parte de un conjunto de hilos imaginarios que va tejiendo Sábato alrededor de su nacimiento en términos de misterio. O sea, él, al crearse a sí mismo como personaje, carga las tintas en el aspecto misterioso que tiene para él su propio nacimiento. Pero desde un punto de vista más objetivo, realmente no podemos hablar de misterio alguno, no hay misterio alguno. Este es un documento que simplemente parece tener sentido. Por alguna razón, el padre de Ernesto Sábato, quien hace el registro, es el padre de Ernesto Sábato, Francisco Sábato. Por alguna razón, Francisco Sábato, el día 4 de julio, se presentó en un registro civil y afirmó que su hijo había nacido el día anterior a las 7 de la mañana. Por algo lo hizo, ¿no? En todo caso, es el tipo de situación que, no, que hace totalmente válido el que nos planteemos la otra carta. O sea, nos planteemos esa carta de la partida de nacimiento y esta sería la carta de la partida de nacimiento, esta que están viendo aquí. Hay una serie de factores que me resultan extremadamente atractivos de esta versión de Ernesto Sábato. La primera es que el hecho de tener el Sol en conjunción con el ascendente me explica mucho más esa fuerza de la personalidad de Sábato, ese peso específico que, como les decía, estaba presente en el personaje. El Sol aparece en conjunción con Mercurio, exactamente. El Sol y Mercurio aparecen en conjunción
y la luna regente de Cáncer, que sería entonces el signo del Sol, de Mercurio y del ascendente, aparece en la casa 3, la casa natural de la comunicación, la casa natural de Géminis. Entonces, el tema del escritor aparece muchísimo más claro, muchísimo más redondo en esta carta del 3 de julio a las 7 de la mañana que en la otra carta. Y no solamente eso, fíjense que exactamente el Sol está en casa cardinal, o sea, en conjunción con el ascendente, extremadamente destacado, y además de eso, fíjense que aparece entre Plutón y Neptuno, ¿verdad? El Sol, el Sol, el ascendente, Mercurio, todo eso está entre Plutón y Neptuno, pero a una distancia mucho más equilibrada. Fíjense, si vemos los puntos medios, vamos a poner por aquí los puntos medios. Ajá, ajá, aquí está. Este, eh, Podemos ver, por ejemplo, aquí está Mercurio. Fíjense en Mercurio. Mercurio aparece justo en el punto medio entre Neptuno y Plutón. Apenas a 23 minutos de arco de la exactitud, del contacto exacto con el punto medio. Es decir, esta conjunción de Mercurio al punto medio entre Neptuno y Plutón sería ¿cómo podríamos decirlo? Una expresión perfectamente equilibrada de los dos componentes, de Plutón y de Neptuno. No es que es más plutoniano que neptuniano, más neptuniano que plutoniano, sino que los dos arquetipos, el abismo y la búsqueda de trascendencia, se unen en su escritura. A ver, Ana María dice, Plutón y Neptuno le hacen un túnel al Sol. Exactamente, tal cual. Excelente, Ana María. Excelente, tal cual. Plutón y Neptuno le hacen un túnel al Sol. Además que fíjense una cosa, uno de los grandes temas de Ernesto Sábato es la soledad. La soledad como angustia existencial. Y eso tiene muchísimo más sentido con Plutón en la casa 12. O sea, ese Plutón en casa 12, además, haciéndole ese túnel al Sol, tiene muchísimo más sentido cuando pensamos que la 12 tiene que ver precisamente con el tema de la soledad. Otra cosa en esa misma tónica es esa gran metáfora de los ciegos. Ustedes conocen el argumento general del informe sobre ciegos, ¿no? Este personaje de Sobre Héroes y Tumba está obsesionado con que los ciegos forman una sociedad secreta que domina realmente al mundo y que es una encarnación del mal que utiliza como medios para gobernar al planeta el miedo, la magia negra, las drogas, y que tienen una red de espionaje que se extiende alrededor del mundo, y él está empeñado en desenmascarar esa sociedad secreta de los ciegos. Bueno, toda esa imagen de la sociedad secreta de los ciegos se puede constelar perfectamente alrededor de ese Plutón en la casa 12. Tiene, digamos, como un anclaje muchísimo más claro que lo que podíamos encontrar en la carta anterior. Otra cosa, Ernesto Sábato efectivamente comienza siendo un científico, ¿no? Lo primero que hace es estudiar ciencia. Pero cuando él describe su relación con la ciencia, él habla de la fascinación que le producía la matemática como encarnación de la perfección, de la pureza, e incluso cuando él abandona por un momento sus estudios de ciencia para militar en el Partido Comunista, él utiliza como imagen el deseo de lograr en el mundo, a través del comunismo y a través del marxismo, el mismo orden puro
de los teoremas y las ecuaciones que él había vislumbrado a través de la matemática. En ambas cartas, tanto en la carta anterior como en esta, la luna, el regente del sol, aparece en un signo de aire. Y sería esa luna en signo de aire la que nos estaría hablando de su vinculación con el intelecto y con la ciencia, ¿no? Pero en el caso anterior es una luna Géminis, una luna curiosa, una luna, incluso podríamos decir, juguetona, con sentido del humor. De hecho, yo creo que una de las cosas que echaríamos de menos en la carta anterior, cuando la comparamos con la obra de Sábato, es precisamente el tema del sentido del humor. Sábato no es un personaje donde podamos encontrar el sentido del humor juguetón que asociaríamos a Géminis. Sí hay, como no, humor en Sábato, pero su humor es más bien la ironía. Y esa ironía, el uso despiadado de la ironía, lo podemos asociar mucho más a la luna en Libra. Y todo lo que les estaba comentando, todo lo que les estaba comentando de ese amor por la ciencia, de esa manera de ver la ciencia como una tierra prometida de pureza y de orden, es mucho más la visión que tiene Libra del mundo abstracto que la visión que tiene Géminis. O sea, tanto Libra como Géminis son signos de aire y cómo no, allí va a haber una conexión con el mundo del intelecto y sus abstracciones. Pero en el caso de Géminis, la conexión con ese mundo de las ideas es, como le digo, juguetona, curiosa, mientras que en el caso de Libra se lo toma en serio. Libra se toma en serio ese mundo de las ideas, ese mundo de lo abstracto. Entonces, las descripciones que hace Sábato de su relación con la ciencia, definitivamente se parecen mucho más a esa luna Libra. Además que en este caso quedaría muchísimo más claro el conflicto central de la vida de Sábato, que fue su elección entre la ciencia y la literatura, donde al final termina eligiendo la literatura. Fíjense que tenemos la luna en Libra en la casa 3, así, como regente de su Sol y de su Mercurio, haciéndole cuadratura a ese Sol, a ese Mercurio y a ese ascendente, donde Mercurio es a su vez el regente de la casa 3. O sea, esa tensión entre casa 3 y casa 1, entre los regentes de las respectivas casas, además, está sugiriendo precisamente eso, esa división, esa tensión entre los dos caminos que él podía tomar. Recuerden que Sábato en su juventud, cuando estaba en esta etapa de la física, él trabajó en los más prestigiosos centros de investigación de la época, en el centro Joliot-Curie en París y en el MIT en los Estados Unidos. Fue un personaje que se codió con la crema innata de la física de su época. Y los físicos le reclamaron muchísimo el hecho de que abandonara la física para seguir su vocación literaria. Y para él eso fue una época muy difícil entre 1938 y 1945. 1938, cuando empieza a tener dudas sobre su vocación como científico, y 1945, cuando publica su primer libro, Uno y el Universo, y queda ya establecida su carrera de escritor. Bien, bueno, como digo, esa tensión tiene muchísima más lógica cuando vemos la cuadratura entre la Luna y el Sol. A ver, por aquí escribe, Neptuno en uno difumina su yo. Totalmente de acuerdo con lo que dice aquí Vicky. El Neptuno en la casa 1 ayuda a entender ese tema de la difuminación del yo en sábado. Y Ana María, que es totalmente cierto. Ana María dice, esas son las dos versiones de Sábato, el físico y el escritor, exactamente, tal cual. Y bueno, el conflicto entre el físico y el escritor está muchísimo más claro en la carta del 7,
perdón, la carta, o sea, de las 7 de la mañana, del 3 de julio de 1911 a las 7 de la mañana, que en la otra carta que veíamos antes. Claudia dice Neptuno oposición, Neptuno cuadratura Marte, correcto. El Neptuno haciéndole cuadratura a Marte, que por cierto, ahora que Claudia menciona esto del Neptuno cuadratura Marte, yo esta carta la rectificaría un poquito. Honestamente, igual que la carta anterior, si fuésemos a trabajar con la carta anterior, también le haría un ajuste. A esta carta también le tengo que hacer un ajuste. De hecho, el ajuste que yo le hago a esta carta sería un ajuste de 8 minutos, sería yo diría que si Ernesto Sábato lo registraron como nacido a las 7 de la mañana, fue porque nació alrededor de las 7 de la mañana, pero yo creo que nació unos minutos antes. Pondría 8 minutos antes y calcularía su carta para las 6:52. ¿Por qué? Porque definitivamente me cuadra muchísimo más un medio cielo en Aries para Sábato que un medio cielo en Tauro. O sea, el área profesional en Sábato está muchísimo mejor descrita por un medio cielo Aries regido por ese Marte en la casa 9. Hablaría tanto de su desarrollo profesional hacia el extranjero como la actividad docente que efectivamente realizó, como su inclinación por la filosofía. Y eso tendría mucho más sentido, además que el carácter combativo que siempre estuvo presente en su manera de abordar lo profesional, el carácter de lucha con la cual va tomando forma su proyección social. Entonces, eso tiene mucho más sentido que un medio cielo Tauro regido por una Venus en casa 2 y el Leo. Yo creo que tiene mucho más sentido un medio cielo Aries regido por un Marte en casa 9, que además estaría recibiendo esa cuadratura de Neptuno desde la casa 1 y otra vez nos vuelve a colocar sobre el tapete las tensiones entre el individuo y lo que la sociedad espera del individuo. Vale, bien. Vamos a hacer una cosa. Sí, sí, para quienes manejan el modelo de dinatipos, en esta ocasión no comencé hablando del modelo de dinatipos, pero en ambos casos, tanto en la carta del 24 de junio como en la carta del 3 de julio, el dinatipo vital sería dueño de sí por tener tanto el sol como el ascendente en signo cardinal. Y ese aspecto de dueño de sí vital, yo creo que sí, se le siente a Ernesto Sábato en su manera de escribir, en su manera de ser. Recuerden que el dueño de sí es una estructura que está muy orientada al tema de tener control sobre la propia vida. Y efectivamente ese fue uno de los temas recurrentes dentro de la vida de Sábato. Bien, quiero mostrarles algo antes de continuar. Yo no sé si ustedes saben que Ernesto Sábato, en la última etapa de su vida, se dedicó a pintar. En la última etapa de su vida, le prohibieron escribir, por el médico le prohibió leer y escribir, porque tenía problemas fuertes en la vista, y entonces él retoma la pintura, que según lo que él nos cuenta, fue su primera vocación. Siendo adolescente, lo primero que él quiso explorar fue la pintura. Y entonces comienza a pintar una serie de cuadros que realmente desde el punto de vista propiamente pictórico no creo que tengan gran valor, pero definitivamente sí tienen un gran valor como ventana hacia el mundo interior, ¿no? del propio Sábado. Ahí tienen un par de autorretratos, ¿verdad? Esos dos que están viendo allí serían dos autorretratos. Los están viendo, tienen la imagen. Ok. Fíjense en esa mirada cargada de dolor, ¿no? Y digamos en toda la atmósfera, digamos, sí, eso, ¿verdad? Angustia, tristeza,
miedo inclusive también, correcto. Una atmósfera opresiva, definitivamente onírica, ¿verdad? Sin duda alguna. Este, vamos a ver estas otras. Está este llamado Alquimista y este otro, vamos a ponerlo a un tamaño más, ajá, ahí está. Estas otras dos, ¿no? Alquimista 3 y ¿Por qué gritará? Definitivamente unas imágenes atormentadas, personaje solitario, sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Impacta, ¿no? Impacta sin duda alguna. Ok. Entre locura y delirio, sí, están muy cargados de lo plutoniano, pero también, o sea, novela negra, total, pesadilla. La palabra clave es esa, pesadilla. La pesadilla es una mezcla de Plutón y de Neptuno. O sea, es cierto que es plutoniano, pero es plutoniano en clave onírica. O sea, no hay una transcripción de la realidad, sino un contacto con una realidad que ha sido difuminada a través de esas imágenes que se desdoblan, por así decirlo, que es el sello de lo neptuniano, ¿no? Aquí tenemos otras dos. Sería Dostoyevsky y esta de aquí sería Virginia Woolf. ¿Okay? Ahí tenemos esas otras dos. De nuevo, escritores como él, cargados de ese tema de la soledad, que en el caso de Dostoyevsky hay algo que también podríamos entender como pesimismo, ¿verdad? Hay como una expresión pesimista en el rostro del personaje. Y luego este otro, que pareciera sacado del famoso informe sobre ciegos, que se llama No sé qué es, y realmente transmite una imagen, bueno, nocturna, cavernosa, pero con ese color rojo que habla como de lo volcánico, de las erupciones, en fin. Bueno, díganme una cosa, cuando ven todo esto, cuando ven estas imágenes, y pensamos, sí, exactamente, todo esto son reflejos de su modo de sentir. Pero lo que les digo, o lo que me interesa rescatar acá, sí, como son alucinaciones, ¿verdad? O sea, en ese sentido está el elemento neptuniano. Pero lo que les digo es que si vamos a captar, digamos, como una textura en esas imágenes, creo que estaríamos hablando de algo emocional, de algo claramente emocional. Es decir, nos remiten más al elemento agua que a cualquier otro elemento, ¿verdad? Estamos hablando de algo donde la carga de emoción prevalece. Y si comparamos, vamos a poner por aquí la otra carta. Si comparamos la otra carta, bueno, la otra carta nos da un ascendente Capricornio con Urano en conjunción con el ascendente. Esas no son pinturas que describan o que reflejen lo que nos transmitiría un ascendente Capricornio y para ñapa con Urano al lado. Definitivamente no cuadra, ¿verdad? En cambio, cuando pensamos que esas imágenes están transmitiendo un ascendente cáncer atrapado entre Plutón y Neptuno, y además en conjunción con el Sol y con Mercurio, yo creo que definitivamente tiene muchísimo más sentido, ¿verdad? Ahí es donde está, en esas imágenes claras, el famoso túnel del que hablaba Ana María hace un rato, ¿verdad? El túnel entre Plutón y Neptuno queda perfectamente reflejado en esas imágenes. Vale, bien. Ajá, Urano está en casa 7, correcto, está retrógrado. Creo que en ambos casos está retrógrado, ¿no?
Sí, en ambos casos Urano está retrógrado. Pero el Urano en casa 7, o sea, bueno, fíjense, hablemos vayamos hablando de elementos concretos en la vida de sábado. El tema de la pareja en sábado. Urano está, como digo, en la casa 7 en esta versión, mientras que en la otra versión lo que aparece en la casa 7 es Venus. Y uno podría pensar de entrada, teniendo en cuenta que él tuvo una sola gran pareja estable a lo largo de su vida, que fue Matilde Kuzminski, uno podría pensar en que cuadra mejor esa Venus, ¿verdad? Esa Venus en Leo sería Matilde, la persona a su lado a lo largo de toda su vida. Pero digamos que tampoco cuadra tanto. Claudia dice, ese Leo en Venus me parece más mujeriego. Ojo, de todas Venus está en Leo, o sea, Venus estaría en Leo en casa 2 en el caso de la carta del día 3 o estaría en Leo en casa 7 en la carta del día 24. Pero lo cierto es que la historia de amor de Matilde y Ernesto no es tan idílica, no es tan estable. Digamos que una de las cosas que caracterizó la relación de ellos dos fueron las infidelidades de Ernesto Sábato y la manera, vamos a decir, excéntrica con la cual Matilde fue capaz de manejar esas infidelidades. Incluso en algún momento insistió junto con Sábato, Urano, las infidelidades en Capricornio, en Capri de una mujer estable. Exactamente. O sea, a mí, o sea, la relación de Matilde y Ernesto me parece que fue una relación uraniana. Bueno, aparte de que Matilde era Acuario. O sea, Matilde, el signo solar de Matilde era Acuario. Entonces cuadra mucho más, pues ya nada más que por allí, por el tema del signo solar, el Urano en casa 7 que la Venus en casa 7. A ver, y en Quincuncio Plutón, relación explosiva. Exactamente, tal cual. O sea, este quincuncio de Urano a Plutón sería un factor que también estaría presente en la relación. Pero Matilde fue un apoyo importantísimo en la carrera de Ernesto Sábato y eso de tener al regente antiguo, bueno, el regente de Capricornio y regente antiguo tradicional de Acuario, tenerlo en la casa 10, podría hablar de ese apoyo que siempre le prestó la pareja a lo que era su desarrollo profesional. Pero les decía, para que vean un poco a lo que me refiero con eso de la cosa excéntrica. En algún momento, ella incluso lo apoya para que busquen a una de sus antiguas amantes mientras están en Europa y puedan hablarse y como cerrar lo que quedó pendiente entre ellos. Y con otra de sus amantes, que enfermó de cáncer, Matilde la acompañó ya cuando estaba moribunda. Es decir, Matilde tuvo una actitud hacia esas infidelidades de Ernesto Sábato que definitivamente fue una actitud acuariana, o sea, en ese sentido ella muy abierta, exactamente, o sea, allí ella fue una encarnación de su signo solar, de Acuario, y cuadra muy bien con esa expectativa uraniana que aparece en la casa 7 de esta versión de Ernesto Sábato. Claudia dice, y de victimización con Lilith 1108. Bueno, también, ¿cómo no? Sí, tal cual. El hecho de que Urano esté en sextil con Lilith 1181 en casa 5 también puede hablar de esas infidelidades y además del sentimiento de culpa, porque el propio Sábato en varias ocasiones hacía referencia a que uno de sus arrepentimientos era todo lo que le había hecho sufrir a Matilde.
O sea, él se arrepentía y se sentía culpable de ese sufrimiento que eventualmente sus infidelidades le podían haber causado a Matilde, y allí cuadraría esa Lilith 1181 en la casa 5, haciéndole sextil a Urano en la 7. Ajá, correcto. Y además, estando en Escorpión, como dice Claudia, hace todavía, bueno, no está en Escorpión, perdón, está la cúspide de las 5, está en Escorpión. Y eso da la intensidad, ¿no? O sea, le da la profundidad y la intensidad a sus experiencias de casa 5. Pero Lilith 1181 estaría ya en Sagitario, está en el grado 0 de Sagitario. Vale, perfecto. Vamos a pasar ahora a ver alguna fecha. Vamos a pasar a ver alguna fecha. Me interesa, por ejemplo, que ubiquemos el año de 1930. Lamentablemente no sabemos una fecha exacta, no tenemos una fecha exacta, pero vamos a colocar el año de 1930. Vamos a colocarnos a la mitad del año, ¿verdad? Nos vamos a colocar el 1 de julio de 1930. Vamos a poner progresiones. Vamos a poner progresiones. Vamos a poner, vamos a rebajar un poquito el orbe para que no nos dé todas las progresiones, sino las más exactas. Vamos a poner la lista de aspectos. ¿Okay? Vamos a poner la lista de aspectos. Ahí tenemos las progresiones secundarias que estaban activas a mediados de 1930. ¿Por qué pongo esa fecha? Porque ese es el momento, como les decía antes, en que Ernesto Sábato se incorpora, o sea, deja los estudios, se incorpora al Partido Comunista para 3 años más tarde llegar a ser secretario de las Juventudes Comunistas, una época en la que él tiene que pasar a la clandestinidad, precisamente por el golpe de Estado que se da en Argentina en ese momento. Y entonces es cierto que, bueno, no tenemos la fecha exacta, pero por progresiones todo se mueve lento, ¿verdad? Entonces podemos ver un poco qué es lo que se estaba moviendo en esa época. Claudia señala el Mercurio cuadra Saturno, ¿verdad? Tenemos a Mercurio cuadrando a Saturno, bastante exacto. Mercurio en el grado 17, 11, Saturno en el grado 17, 7, y efectivamente, ¿no? Esta cuadratura de Mercurio a Saturno sería sin duda alguna uno de los factores importantes del momento en esta versión de Ernesto Sábato. Pero fíjense en algo impresionante. Para el tipo de situación de la que estamos hablando, resulta notable que el Sol y el ascendente, ¿verdad? El Sol y el ascendente progresado le estuviesen haciendo oposición a Urano. O sea, el ascendente vamos a verlo por aquí, bueno, o nos ponemos acá. La oposición Sol-Urano de 26 minutos de arco y la oposición ascendente-Urano de 30 minutos de arco. ¿Por qué digo que esto es notable? Porque Urano es el planeta que propiamente asociamos al tema de lo revolucionario y al tema del el romper esquema y el tema los cambios inesperados. Entonces, que en el momento en el que él abraza la ideología marxista, comunista, y se dedica a la militancia en esa dirección, sea la época precisamente, además en unas condiciones reales, en unas condiciones en las que tiene que pasar a la clandestinidad, todo eso, bueno, cuadra extraordinariamente bien con ese Sol y ese ascendente opuestos a Urano. Todo lo demás es importante, ¿cómo no? Claudia señala, por ejemplo, la luna trígono a la luna natal, que claro, la luna se mueve más rápido, ¿no? La luna se mueve más o menos 1 grado por mes, ¿no? Entonces, allí no podemos darle como tanta importancia a una progresión de la luna, porque pudo haber estado más o menos activa en el momento en el que él
toma la decisión. Pero estos contactos, el Mercurio cuadratura Saturno o la conjunción Sol ascendente opuesta Urano, son cosas que estaban activas a lo largo de todo el año. Marte oposición a Júpiter en el medio cielo. Esta de acá, totalmente de acuerdo. Marte desde la casa 10, haciéndole oposición a Júpiter en el fondo de cielo, en un momento en el que él está entrando precisamente en estos temas de política que están sacudiendo su patria, ¿verdad? Hay un tema de patria involucrada, eso tiene todo el sentido del mundo. O sea, una época en la que él está corriendo peligro. Efectivamente, tiene todo el sentido ese Marte desde la casa 10 haciendo la oposición a Júpiter. Vale, genial, genial. Ok, vamos a ver otra época importante. Vamos a ponernos, esta la vamos a ver por aquí, como es un periodo, vamos a examinarlo por acá. Claro, estrictamente hablando, yo debería estar haciendo el ejercicio a la par. O sea, igual que hago el análisis sobre esta carta, debería hacer el análisis sobre la otra carta y compararlas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque sería lo justo para darle una oportunidad al otro esquema. Vamos a hacerlo una sola vez. Vamos a hacerlo una sola vez este, y, y luego nos vamos a concentrar en la versión que me interesa explorar, que además es la menos conocida, esta de la que estamos hablando. En esta otra versión de sábado, también hay progresiones interesantes. O sea, sería, por ejemplo, la conjunción del Sol a Neptuno. Igual que en la carta anterior, el gran punto es la oposición del Sol a Urano. En esta otra versión sería la conjunción del Sol a Neptuno. Es decir, la gran pregunta sería, ese momento en el que Ernesto Sábato se toma la decisión de vida de ingresar en las filas del Partido Comunista y trabajar a favor de la Revolución Universal, es un momento neptuniano o es un momento uraniano. O sea, si lo vemos en la otra carta, nos diría que lo predominante en ese instante era Neptuno. Y eso realmente no me cuadra. O sea, él va a tener momentos neptunianos en su vida, sin duda alguna, pero no pareciera que ese fuese uno de los momentos en los que Neptuno está dando la pauta. Es más bien un momento, como decía antes, donde el discurso es el discurso revolucionario, no tanto el discurso de la hermandad universal, un poco místico de Neptuno, sino más bien el discurso del romper esquemas, de la innovación, de la ideología que estaría apuntando a Urano. Es un momento muy claro al tomar la decisión de militancia, exactamente, tal cual. O sea, no es un momento de confusión, no es un momento en el que él se sienta confundido en medio de las nieblas neptunianas o que avance como en un sueño en su vocación comunista. No, como les digo, él lo hace con tanto empeño y con tanta claridad que apenas 3 años más tarde es el presidente de las Juventudes Comunistas. Y eso no me suena para nada con la cosa, digamos, mística neptuniana. Sin embargo, no deja de ser interesante, ¿verdad? Que en esta carta también exista una progresión importante para esa época de la vida de Ernesto Sábato. Como les digo, no nos va a dar tiempo de avanzar mucho si me pongo a hacer esta comparación para cada fecha, pero les dejo el ejercicio, ¿no? Para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones al final, tendrían que también comparar cada fecha que vayamos a estudiar en la otra carta. Bueno, vamos con otra fecha. Vamos a colocar, bueno, tenemos muchas,
Vamos a ir saltando de una a otra, no voy a ir en orden, porque si me pongo a ir en orden, nos vamos a quedar a mitad de camino en alguna que quizás no sea muy interesante. Voy a colocar una fecha ficticia. Vamos a empezar por colocar una fecha ficticia que es la primera fecha exacta que tenemos en la vida de Ernesto Sábato. O sea, hay muy pocos datos de fechas exactas en la juventud de Sábato. Nos dicen que en tal año hizo tal cosa, pero o sea, no he logrado encontrar ninguna fuente donde me digan un día y un mes. Pero la primera fecha exacta que aparece es el 25 de junio de 1955. ¿Qué ocurre el 25 de junio de 1955? Bueno, ocurre algo muy importante en una de sus novelas. O sea, el 25 de junio de 1955, noten el detalle de que estamos hablando de 25 de junio, es decir, el día después del 24. La descripción que hace Ernesto Sábato en Sobre Héroes y Tumbas es que Martín, el otro personaje de Sobre Héroes y Tumbas, la noche del 24 está muy alterado. Fíjense el detalle, 24 de junio, es el día del cumpleaños, ¿no? El supuesto cumpleaños de Sábado. Y el supuesto cumpleaños de Fernando, el otro personaje de Sobre Héroes y Tumbas. Bueno, Martín se va a acostar el 24 muy alterado, no logra considerar el sueño fácil, tiene una pesadilla, en la pesadilla ve a Alejandra, el otro personaje femenino o el personaje femenino de Sobre Héroes y Tumba, y se despierta a las 3 de la mañana y angustiado va a la casa de Fernando y de Alejandra y se encuentra con un incendio y en ese incendio han muerto esos dos personajes, Fernando y Alejandra. Y por supuesto es, digamos, un punto culminante de la novela. Entonces, tanto por el hecho de darle una fecha exacta, ¿verdad? Según la novela, Fernando y Alejandra habrían muerto a las 2 de la mañana, aproximadamente a las 2 de la mañana. Vamos a poner la fecha. Vamos a ponerla. Ajá. Habrían muerto aproximadamente a las 2 de la mañana del día 25 de junio de 1955. Vamos a ver los tránsitos de ese momento. Digo que es interesante porque primero le da una fecha y segundo, en el libro, correcto, exactamente, estamos hablando de una fecha que Ernesto Sábato elige como la fecha en la que mueren sus personajes y que resulta que coincide con su propio cumpleaños, el cumpleaños por lo menos con el cual él se identificaba. Entonces es una fecha importante desde el punto de vista de su psique. A pesar de que no esté ocurriendo ningún acontecimiento en el mundo, lo cierto es que desde el punto de vista de su propia psique parece interesante examinarla. Y fíjense en los tránsitos. Fíjense en los tránsitos. Si nosotros colocamos los tránsitos del 25 de junio de 1955, lo primero que destaca, vamos a subir un poquito el orbe para ponerlos todos, ajá, ahí está. Lo primero que destaca, bueno, a ver, alguien lo ve, estamos hablando de la muerte de un personaje femenino, o sea, lo más impactante allí, por supuesto la muerte de Fernando también, pero es la muerte de Alejandra, ¿no? Fernando, digamos que es un personaje, Plutón conjunción Venus, exactamente, ¿verdad? Es impresionante que en el momento en el que él establece la muerte de ese personaje femenino, que es la Alejandra de Sobre Héroes y Tumba, Plutón, el planeta asociado al tema de la muerte, estuviese precisamente en conjunción con su Venus natal. Vicky dice, es curioso porque elige esa fecha para desarrollar el tema. Exactamente, tal cual. O sea, esto tiene sentido, o sea, tiene sentido detenernos en esta fecha, porque aunque no haya ocurrido nada en particular,
es una fecha que tiene una carga simbólica para él, exactamente con respecto a cómo él se sentía. Ajá. Y Marte, efectivamente, como señala Claudia, Marte ese día está sobre Neptuno. O sea, Plutón sobre Venus, Marte sobre Neptuno en ese día. Además, que también tendríamos a Venus en la cúspide de la casa 12. Y si vamos a ir ya con más detalle, ¿verdad? Si vamos a fijarnos en los planetas de movimiento rápido, bueno, ese Marte sobre Neptuno, esa Venus entrando en la casa 12, definitivamente hay una coherencia, ¿no? Hay una coherencia evidente entre lo que nos relata la novela y el universo simbólico que aparece acá. Vale, bien. Vamos a avanzar ahora a una fecha alguna fecha en la que sí hay algo real, ¿ok? Vamos a colocarnos, ajá, esta fecha es importantísima, el famoso almuerzo con Videla. Fíjense lo que ocurría aquí. Videla en ese momento es el dictador en Argentina y extiende una invitación a los intelectuales argentinos para que almuercen con él. Ernesto Sábato tiene muchas dudas de asistir, pero según él mismo cuenta, al final decide asistir porque es una oportunidad de plantear elementos que tienen que ser planteados, o sea, con respecto a desaparecidos, a indagar por el paradero de ciertos personajes, en fin, ¿no? O sea, quiere aprovechar esa cercanía al poder para plantear denuncias, ¿no? Sería la idea. Sin embargo, aparentemente eso nunca fue del todo claro. Claudia dice Plutón conjunción Luna. Ok, vale, pero déjenme terminar o sea, paren un momentito, no escriban nada mientras les termino de contar la anécdota. Ajá. Según uno de los diarios que reseñó el encuentro, según uno de los diarios, él sí habría hecho alguito en esa dirección. Pero según el testimonio de los otros comensales, entre los cuales estaba Borges, y según lo que apareció en uno de los periódicos más importantes al día siguiente, él habría tenido una actitud, digamos, como más bien acomodaticia, ¿no? Es decir, según los que defienden a Sábato y según el propio Sábato, él aprovechó para hacer reclamos, para denunciar. Pero ya bien sea porque no lo hizo de una manera contundente o porque realmente no lo haya hecho o porque lograron manejar el protocolo como para hacer que la cosa pasara desapercibida. Recuerden que son varias personas hablando en una misma mesa, a veces al mismo tiempo, en fin, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, tal vez efectivamente, o sea, no estoy diciendo que Sábato haya mentido. Lo que sí digo es que esto creó un precedente que quedó marcado en su vida y mucha gente se lo reclamó luego. O sea, una de las pocas manchas que se puede decir que quedan en el expediente vital de Ernesto Sábato es ese almuerzo con Videla, y hubo mucha gente que, bueno, que le pasó factura por eso. Es decir, su imagen pública se resintió a partir de ese almuerzo con Videla. Posteriormente, él efectivamente, digamos, se puede resarcir de ese tema cuando fue el presidente de la comisión para investigar los crímenes durante la dictadura. Pero en ese momento, digamos que fue algo que sí, parece marcar, sí, efectivamente, está marcado por una dualidad que también probablemente tenía que ver con el hecho de que si hacía una resistencia demasiado frontal, podía poner en peligro a su propia familia, ¿no? Entonces, digamos que en todo caso es comprensible. Pero fíjense el detalle con todo lo que les estoy contando. Si vemos los tránsitos, ahora sí, si quieren pueden escribir,
si vemos los tránsitos, exactamente tal cual lo que señala Rodrigo, lo que señala Rodrigo. El Quirón en el medio cielo. O sea, es notable que en ese momento en el que él tiene este encuentro incómodo, porque de todas lo que podemos asegurar es que para él fue incómodo sentarse en la misma mesa con Videla, ese encuentro incómodo, que además luego va a dejar una herida en su imagen pública, definitivamente tiene una sintonía tremenda con el hecho de un Quirón en conjunción tan cercana al medio cielo. Vicky dice, luna en tránsito en Acuario en casa 8, trígono a su luna natal, recibiendo a Plutón en tránsito. A ver, no, el Plutón en tránsito sobre la luna, eso sería lo más importante. O sea, Plutón cercano a la luna, no exacto, pero sí Plutón muy cercano a la luna, pero además fíjense Plutón haciéndole cuadratura al ascendente. O sea, este Plutón es súper protagónico. Es cierto también lo que tú dices, Vicky. O sea, el trígono de la luna a la luna le da más protagonismo en ese momento a la luna. Pero fíjense en este Plutón, muy cerca de la luna, pero en cuadratura todavía más exacta al ascendente y a Mercurio. O sea, en esta cuadratura de Plutón al Sol, al ascendente y a Mercurio, estamos viendo también lo que estaba viviendo él en ese momento. O sea, el tema del contacto con el poder, representado por Plutón, pero con un poder que además tiene que ver con temas de vida y muerte, con sus pesadillas. O sea, exactamente, como dice Ana María, parte de sus pesadillas sería con Videla, tal cual, efectivamente. O sea, ese mundo pesadillesco del Plutón en la 12 pasa a estar en la casa 3, haciéndole cuadratura a su Sol, su Mercurio y su ascendente. Además en Libra, intentando ser conciliador, correcto, es cierto. O sea, además en Libra, o sea, y eso habla del aspecto civilizado que definitivamente hubo en la reunión. Porque lo que sí es cierto es eso, ¿no? Que fue una reunión en la cual, o sea, independientemente de si Sábato hizo o no reclamo, si presentó o no denuncia, lo que definitivamente sí es cierto es que se refirió a Videla como un hombre culto. O sea, en algún momento calificó a Videla como un personaje culto. Es decir, hizo gala de la luna libra, ¿no? Efectivamente, fue, o sea, sus palabras hacia Videla, que en ese momento era el que detentaba el poder en Argentina, fueron palabras en todo caso diplomáticas. Y allí definitivamente está ese tema de la conciliación o lo libriano o la buena educación en última instancia. Vale, bien. Entonces, definitivamente esto es notable, ¿no? O sea, si lo vemos a nivel de tránsito, definitivamente tiene este sentido. Vamos con otra fecha interesante. Se nos está acabando el tiempo, nos queda menos de media hora. Vamos a ver esta fecha. Esta fecha es interesante. Les cuento qué ocurrió aquí. De nuevo, no escriban nada mientras les cuento la historia. Ernesto y Matilde se casaron en 1936, si mal no recuerdo, se casaron en 1936 por el civil, un matrimonio civil, como era natural, ¿no? Los dos comunistas, los dos ateos, en fin. Con el tiempo, Ernesto Sábato deja el comunismo y desarrolla una posición que él describe como anarcocristianismo. O sea, Ernesto Sábato se llega a definir a sí mismo como un anarcocristiano. De hecho, tiene un vuelco hacia ese tema de lo espiritual, y llega a tener amigos sacerdotes. Entonces, ya cuando ya estaba, bueno, cuando ya tenía una edad considerable, en 1990 tenía cuánto, tenía, bueno, cerca de los 80 años, cuando estaba ya a punto de los 80 años, en
ese momento, Matilde y él deciden casarse por la iglesia. Fíjense el vuelco, ¿no? El vuelco tan grande que hay entre ese sábado de la juventud y ese sábado de 1990, que en una ceremonia privada, en una ceremonia que a los 80, además a los 80 años, fíjense que además eso también es bien uraniano, ¿no? Eso de casarse por la iglesia a los 80 años, es el tipo de cosas locas que uno puede asociar a ese Urano en la casa 7. Bueno, lo cierto es que allí en una ceremonia privada se casan ellos dos por la iglesia. Bueno, esos son los tránsitos para ese día 21 de diciembre de 1990. ¿Ven ustedes algo interesante en esos tránsitos? Sí, ¿verdad? Sin duda alguna. Claudia dice Urano en descendente, oposición, Luna, Mercurio. Ok, ¿cómo no? El Urano opuesto a Mercurio y al Sol, por supuesto que eso es súper claro, ¿no? El Urano que está en la casa 7 natal, entrando en la casa 7, haciendo la oposición a esos planetas, hablando de algo que está fuera de lo común. Pero, lo que inmediatamente llama la atención, dado el tipo de acontecimiento, es el tema de Neptuno, efectivamente. Neptuno y Venus. O sea, en esta versión de Ernesto Sábato, el matrimonio por la iglesia ocurre en un momento en el que Venus, el planeta del amor, está en conjunción con Neptuno en la casa 7, casa de la pareja. Eso definitivamente es una descripción como muy precisa, ¿verdad? Del tema que nos ocupa, ¿no? El tema de la... Además, fíjense que Saturno, el regente de la 7, está en la propia casa 7, ¿no? Sugiriendo el tema del compromiso, ¿verdad? De reforzar el compromiso. Y además hablando de lo que está ocurriendo en la vejez, ¿no? Saturno como representante del tema del tiempo que ha pasado, ¿no? Vicky dice, el Stellium en cúspide de casa 7 en Capricornio, lo normativo exactamente. O sea, en todo caso, independientemente de que le demos más protagonismo a uno u a otro, lo cierto es que es enorme la actividad que hay alrededor de la cúspide de la casa 7 y la presencia en esa época del regente de la 7 en la propia casa. Todo eso, digamos que es extremadamente consistente con el acontecimiento que estamos estudiando. Bien, vamos a ver ahora otra. Claudia dice, muy intenso para tomar esa gran decisión según sus creencias. Totalmente, totalmente. O sea, y además una experiencia donde el tema espiritual y el tema del amor se vinculan, ¿no? O sea, lo interesante es eso, lo espiritual y el tema de renovar los votos con la pareja de toda su vida, que además le perdonó todas sus infidelidades, definitivamente se refleja muy bien en esa conjunción de Venus y de Neptuno. Bien, podemos ver, Claudia dice, a los 80 yo no tendré fuerza para casarme. Sí, no, bueno, recuerden que Sábato fue súper longevo, ¿no? O sea, Sábato casi llega a los 100 años, ¿no? O sea, le faltó nada para llegar a los 100 años. Exactamente, sí, sí, ¿no? Ok, vamos a ver otra técnica, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver las progresiones secundarias, vamos a ver qué se estaba moviendo por progresiones secundarias en esa época, nada más que para tener, perdón, un momentito, ajá, vamos, para tener otro reloj, para no quedarnos con uno solo. Aunque ya nada más que los tránsitos están súper claros, ¿verdad? Ya nada más con los tránsitos tenemos muchísimo. Ok. Ajá, ¿qué tenemos aquí? Si vemos, ¿verdad?
si vemos las progresiones secundarias que estaban activas para ese mismo momento. Fíjense en Venus, ¿verdad? Venus en el grado 18-15, retrógrada, haciéndole trígono a Saturno. El trígono Venus-Saturno aparece aplicativo con un grado. No es la progresión más fuerte, pero es muy significativa. O sea, es muy significativa porque es el planeta del amor haciéndole trígono a Saturno, que es el regente de la casa 7. Entonces, como una de las progresiones del momento, definitivamente es de las que resultarían importantes, ¿verdad? De las que resultarían significativas. Bien. Otra progresión que también sería significativa sería la del propio ascendente haciéndole sextil a Venus, ¿verdad? En ese momento, el ascendente le estaría haciendo sextil, al ascendente progresado, le estaría haciendo sextil a la Venus natal. Tendríamos otros contactos, el Sol semisextil a Venus, también puede resultar significativo. Y bueno, todo eso, ¿verdad? Nos está, no, o sea, está redondeando lo que ya habíamos visto con relación a los tránsitos que habíamos estudiado antes. Vamos ahora a ver, bueno, o vamos a ver las direcciones ecuatoriales. Vamos a colocar por direcciones ecuatoriales este mismo momento, nada más que para ver qué se puede estar viendo por allí. Fíjense, por direcciones ecuatoriales estamos hablando del momento en el que Venus, desde casa 4, le está haciendo semisextil exacto a la Luna. Venus, planeta del amor, la Luna, el otro indicador de lo femenino. Tenemos además el sextil, Sol-Neptuno, ¿verdad? El Sol, haciéndole sextil a Neptuno, estaría subrayando el vuelco hacia la parte mística, hacia la parte espiritual. En fin, lo que les quiero decir es que por otras técnicas también tenemos contactos que resultan importantes. Pero ya como dije antes, los tránsitos son suficientemente parlanchines por sí mismos. Ok, vamos con, vamos con otra fecha. Vamos a poner por tránsito la fecha. Vamos a poner la fecha de la muerte del hijo. El hijo de Sábato muere en 1995 en un accidente de tránsito y por supuesto eso fue algo extremadamente fuerte, ¿no? Para Sábato. O sea, fue algo que le pegó muchísimo el tipo de cosas que, bueno, lo sumió en una depresión tremenda. Entonces, bueno, digamos que definitivamente allí sería también otro punto, ¿verdad? Otro momento para estudiar. Y fíjense que en este caso, Plutón aparece nada más y nada menos que en conjunción con la Lilith 1181 en la casa 5, la casa de los hijos, ¿verdad? O sea, en ese momento en el que muere su hijo, Plutón, el planeta que asociamos a la muerte, está en conjunción con el asteroide Lilith 1181, que sabemos que muchas veces constela el tema de la víctima, y además, no solo eso, sino que las Lilith le estaban haciendo también oposición. O sea, había una oposición entre las Lilith y Plutón que estaba atrapando a ese asteroide Lilith 1181 en la casa de los hijos. Vicky señala la luna conjunto a Plutón en casa 12, sí, también, ¿no? La luna en ese día estaba atravesando por su casa 12 y le haría conjunción a su Plutón natal, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eso no sabemos a qué hora él recibió la noticia, pero sabemos que esa cercanía Luna-Plutón formaba parte de los elementos que estaban activos en su psique en ese instante. Además,
dentro de esta historia, también tendríamos que tomar en cuenta la conjunción de Urano al Urano natal, Urano en tránsito, haciéndole conjunción a Urano natal, porque Urano es el regente moderno de Acuario y Acuario es el signo en la cúspide de la casa 8. La casa 8 es la casa que asociamos al tema de la muerte y Urano, regente de la casa 8, le está haciendo conjunción al Urano natal. Entonces está colocando los temas de la casa 8 sobre el tapete. Quincuncio, Plutón. Bueno, además, correcto, además ese Urano, exactamente, correcto, tal como dice Claudia, no solamente es que Urano le está haciendo conjunción al Urano natal, sino que al hacerlo está activando también el quincuncio a Plutón en casa 12, exactamente, ¿no? A ese Plutón en casa 12, entonces el tema plutoniano de casa 8, el tema de la muerte, adquiere tremenda relevancia. Fíjense que además Saturno, desde la casa 8, la casa natural de Plutón, le está haciendo quincuncio a la luna, que es el regente del ascendente, ¿no? Entonces lo que les quiero decir es que sí, o sea, está muy marcado el tema de la muerte y en particular es súper importante que Plutón aparezca en la casa de los hijos. O sea, aquí lo que nos hace pensar en la coherencia de esta carta, de esta versión de la carta de sábado, es que Plutón caiga en la casa de los hijos, al igual que el hecho de esa activación tan fuerte de la casa 8 y del Plutón natal. Vale, bien. Vamos a ver otra, vamos a ver otra fecha, vamos a ver otra fecha, vamos a ver la muerte de Matilde. Vamos a poner la muerte de Matilde. Aquí muere Matilde. Ahí está. Este sería el momento de la muerte de Matilde. Y bueno, qué tenemos acá? Neptuno, en la casa 7, casa de la pareja, está haciéndole conjunción a Urano, ¿verdad? Tenemos a Neptuno haciéndole conjunción a Urano. Y la luna se está acercando a esa conjunción Neptuno-Urano. Es decir, está remarcado el tema de pareja en este caso por el hecho de tener a la luna dándole protagonismo a esa conjunción de Neptuno y Urano. Plutón sigue estando en la casa 5, pero le está haciendo una cuadratura bastante exacta a Quirón, ¿verdad? A Quirón en la casa 8. Esa cuadratura de Plutón a Quirón estaría hablando precisamente del tema de la herida, del tema del dolor, asociado a la pérdida de esa pareja de toda su vida. Lo mismo podríamos decir del tema de Marte, haciéndole conjunción exacta a Venus, ¿verdad? Marte justo sobre su Venus. Saturno, ¿verdad? Saturno, el planeta el regente de la casa 7, aparece retrógrado en la zona alta de la carta, ¿no? Y por lo tanto, digamos, haciendo presión a su Júpiter bastante amplio, ¿no? En este caso es bastante amplio el contacto a Júpiter. Estaríamos hablando de una posición bueno, menos de 3 grados, o sea, sigue siendo una oposición totalmente válida. Si vemos la oposición Saturno-Júpiter, para esa época estaba de salida, pero estaba totalmente operativa. Claudia señala Venus conjunción Marte y cuadratura Lilith 1181. Venus, Venus, a ver, no lo veo. Venus, Venus estaría, ok, perdón. O sea, Marte está sobre Venus. O sea, Marte sobre Venus, exactamente, correcto. O sea, eso, Marte sobre Venus,
y quincuncio Urano, ¿no? Era eso. Lilith, no sé, realmente no. Ah, ok, claro, eso, cuadratura, el Marte sobre Venus, quincuncio Urano, y cuadratura Lilith 1181. Vale, perfecto, sí, ahí lo veo. O sea, este Marte no solamente está sobre Venus, sino que le hace cuadratura a la Lilith 1181 y quincuncio Urano en la casa 7. Exactamente, vale, bien. No, totalmente de acuerdo. Claro, en otros casos hemos tenido tránsitos más impactantes, pero no deja de ser consistente, ¿no? Lo que quiero decir es que para el tipo de experiencia no deja de ser consistente. También es verdad que ya venía de una larga enfermedad. No es como el caso del hijo, que es algo súbito, sino que en el caso de Matilde, Matilde ya venía de una larga enfermedad. Podemos poner nada más que por no dejar, podemos poner alguna otra, vamos a poner las progresiones secundarias, por ejemplo. Si ponemos progresiones secundarias, eh, vamos a, vamos a poner, si ponemos progresiones secundarias, aquí, bueno, sí tendríamos el tema del ascendente progresado haciendo la oposición al nodo norte, ¿no? Desde la casa 4. Eso sí podría marcar un momento de esos que podemos describir como kármicos, ¿no? Y además vinculado al tema del hogar, al tema de la familia. Más todavía teniendo en cuenta que ese ascendente está activando también el quirón natal, ¿no? Este es el ascendente progresado opuesto al nodo y en trígono al quirón natal. Ese sería un contacto significativo, ese se vería importante. Igual que también la Lilith 1181 haciéndole quincuncio al ascendente. Aquí sí, por progresiones sí tenemos un par de progresiones como más limpias que nos pueden hablar de esa conmoción en el mundo familiar y el tema de la pérdida de su compañera de toda la vida. Vale, bien. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, nos quedan 8 minutos, no nos da tiempo de ver prácticamente más nada, pero déjenme poner por aquí la propia fecha de la muerte de Sábato. Vamos a poner la fecha de la muerte de Sábato y ponemos los tránsitos, los tránsitos de ese momento, digamos, para despedir. Ajá. Pero digamos que ya simplemente cerrando, ¿verdad? Ya cerrando la charla. Yo creo que con todo lo que les he comentado, queda más que clara la competitividad de esta carta. Pues, o sea, que esta carta tiene definitivamente todo el derecho de ser tomada en cuenta. Ajá, por ejemplo, perdón, no, Plutón entrando Cúpide de casa 7, no casa 8, casa 7. O sea, Plutón cerca de la cúspide de la 7, me imagino que es a esto a lo que te refieres, ¿no? Plutón en la cúspide de la 7 y además no solo eso, fíjense que este Plutón le está haciendo oposición al ascendente, ¿verdad? Plutón, exactamente, correcto. Este Plutón, aquí lo vemos, le está haciendo oposición al Sol de 3 grados, oposición a Mercurio menos de 3 grados, oposición al ascendente 2 grados. Es decir, este Plutón efectivamente está pasando por un punto extremadamente activo, ¿no? Este Plutón está extremadamente fuerte. Además que también resulta notable la conjunción Júpiter-Marte justo sobre su Marte natal. Es cierto que Marte no rige una casa que asociemos al tema de la muerte, pero igual, Marte tiene la asociación tradicional con el signo de Escorpio, y lo entendemos como uno de los planetas maléficos de la antigüedad. Entonces, un Marte amplificado por Júpiter sobre el Marte natal, justo en el momento de la muerte,
tiene sentido, además que habla del carácter público, ¿verdad? De algo que pasa a ser una noticia, que se transmite a nivel mundial, ese tipo de cosas. Fíjense también en esto, el Quirón tan cerca del Quirón natal, el Quirón a punto de tocar el Quirón natal en la casa 8, la casa que asociamos al tema de la muerte. Fíjense, por ejemplo, en Saturno y la Luna. Saturno, que es el regente tradicional de Acuario, o sea, cuando hablamos de Acuario hablamos de dos regencias, ¿verdad? La regencia moderna de Urano y la regencia tradicional de Saturno. Bueno, Saturno, el regente tradicional de Acuario y por lo tanto regente de la casa 8, casa asociada a la muerte, haciéndole conjunción a la Luna, que es el regente del Sol, Mercurio y el ascendente. Esto está de librito. O sea, al regente de la 8, al regente tradicional de la 8, se le suele llamar el anareta o destructor. Y se suele decir que los tránsitos o direcciones o progresiones, o sea, fuertes, tensos, que involucran a ese planeta, pueden ser de cuidado, ¿no? Para la persona. Y en este caso, como digo, es de librito. El anareta, el destructor, que en este caso sería Saturno, pasando por el regente del Sol, Mercurio y el ascendente, y en ese momento es que se ve el tema de la muerte. Vale, o sea, pero sin entrar en demasiados detalles, como les digo, creo que quedó establecido el punto. O sea, cuando uno va a estudiar a Ernesto Sábato desde el punto de vista astrológico, tenemos esas dos versiones. Tenemos la versión con la que hemos estado trabajando hoy y tenemos la otra versión que, como les digo, ha sido la estudiada hasta ahora, por lo menos que yo sepa, nadie se ha puesto a estudiar esta, esta otra con la que hemos trabajado hoy, ¿verdad? Ahí están las dos, ¿ok? Tenemos esas dos versiones de Ernesto Sábato y el objetivo de esta charla es simple y llanamente plantearles que esta versión del 3 de julio, del 3 de, julio de 1911 alrededor de las 7 de la mañana tiene sentido y vale la pena estudiarla. Rodrigo dice, me llama la atención cómo Plutón marcó muchos acontecimientos importantes durante su vida. En la mayoría de cálculos que ha hecho, Plutón ha tomado mucho protagonismo y eso comparándolo con sus obras, tanto literarias como las pinturas que mostró. Totalmente de acuerdo. Definitivamente, Plutón es un planeta importantísimo, un planeta de primera línea en la carta de Sábato y en su vida y en su obra. Vale, bien. Bueno, no sé si tienen algún comentario. Nos quedan apenas 2 minutos. O sea, creo que ya no nos da tiempo de contestar realmente mayores preguntas. Lo único que puedo hacer es darle las gracias. Me encantó el grupo, súper participativo. Espero que les haya gustado el ejercicio. Y bueno, nada, espero que... Ah, bueno, les comento. Vicky dice, me voy con tu propuesta del 3 de julio, más coherente. Sí, ¿verdad? Evidentemente yo soy partidario de la del 3 de julio, ¿no? O sea, una vez presentados los datos, cada quien tiene sus preferencias. Definitivamente a mí me gusta más el Ernesto Sábato del 3 de julio que el del 24 de junio. La semana que viene no vamos a tener charla porque tengo un compromiso previo, pero la siguiente semana, el siguiente domingo, es decir, la próxima charla será el domingo 6 de septiembre. El domingo 6 de septiembre nos reunimos de nuevo para la siguiente charla. Bueno, y de aquí a allá les estaré avisando el tema de la correspondiente charla. Vale, bien, bueno, muchísimas gracias. Lo dejo hasta acá. Apago la grabadora.